esos servicios, esos mensajes, esas predicaciones, las estamos subiendo en YouTube y las estamos pasando por el Facebook. Así que si usted por alguna razón quiere volver a ver la predicación, se puede meter a YouTube buscando el nombre de Ismael Jorge Sarmenta, y ahí están las alabanzas que cantamos ahorita, ahí están las predicaciones de hoy en la mañana, para que si usted quiere volverlas a ver. Así que le damos la bienvenida. Abra su corazón en esta mañana y dése libertad. Amén. Vamos a orar juntos al Señor. Padre, te pido que este mensaje no sea un mensaje más, pero que esta mañana tu Espíritu Santo me dé dirección y me ayude, Señor, a exponer y compartir este mensaje que tú me has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria por todo lo que vas a hacer, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. El tema de mi sermón se llama La iglesia y los que tienen comezón de oír. Está medio raro el tema, ¿verdad? La iglesia y los que tienen comezón de oír. Así se llama el tema de mi sermón. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice de esta manera: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 20 dice, lo trato de enfatizar porque vamos a estar usándolo, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las cosas principales que el Señor establece en su iglesia, dice el Señor, hay 5 ministerios dentro de la iglesia. El Señor dio dones a los hombres y estableció diferentes tipos de ministerios. Uno de ellos es el del apóstol, uno de ellos es el del profeta, otro es el pastor, otro es el del evangelista y otro es el del maestro. Y uno de los trabajos del pastor es enseñarle a la iglesia las cosas que Dios nos mandó. Todas aquellas doctrinas o enseñanzas que nos han sido impartidas, hermano, el Señor declaró que debemos enseñarlas de generación en generación. Amén. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Esta enseñanza, hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarle a otros las cosas que nos fueron impartidas a nosotros. Me introduzco en esto, gloria a Dios. Jesús vino a establecer su iglesia en la tierra. Cuando Jesús estableció su iglesia sobre la tierra, Jesús buscó a los candidatos, aquellos que serían sus discípulos. Y cuando Jesús buscó los candidatos, los posibles candidatos, no buscó gente de la nobleza, ni buscó gente poderosa, ni tampoco fue a las universidades a buscar a los más preparados, ni a los más educados, ni a los más letrados. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 y 29 dice que cuando Jesús vino a establecer su iglesia, buscó a los candidatos. Y los candidatos eran estos: lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos son los candidatos que Jesús escogió para que fueran sus discípulos,
sus representantes en la tierra eran lo vil y menospreciado. Los borrachos, los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales. Lo más vil, lo más menospreciado. Pero la triste realidad, óiganme bien en esta mañana, es que los que se creen ser muy sabios y muy inteligentes, vean la marcada diferencia, los polos opuestos. Mientras Jesús busca lo vil y menospreciado de este mundo, a los más sabios de este mundo, a los más inteligentes, a los más capaces, a los más preparados. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28. Vea la triste realidad, los polos opuestos, la diferencia que hay entre unos y otros. Mientras Jesús busca lo vil y menospreciado, vea Romanos 1, 18 al 28, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vean el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué Dios escogió lo vil y menospreciado? ¿Por qué Dios escogió a la gente, hermano, sin valores, sin principios? Gente rota, con corazón roto, gente destruida. ¿Por qué Dios escogió a lo más vulgar, a lo más sucio, a lo más vergonzoso? Porque Dios tiene el poder para limpiar. Porque Dios tiene el poder para sanar. Porque Dios tiene el poder para restaurar. Porque Dios tiene el poder para unir el rompecabezas. Porque Dios tiene el poder para restaurar matrimonios. Porque Dios tiene el poder para sanar el corazón y la mente. Porque Dios puede convertir lo vil y menospreciado en algo útil. ¿Por qué Dios reprobó a los sabios? Por eso, porque los sabios no tomaron en cuenta a Dios. Ellos se desviaron, ellos se alejaron, ellos hicieron imágenes y dijeron: este es nuestro Dios. Siendo que Dios es espíritu, siendo que Dios es algo invisible que no lo podemos ver ni tocar, ellos dijeron: la luna es nuestro Dios, el sol es nuestro Dios.
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser muy sabios, se hicieron bien necios. Y al final dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada. Ahora, los más sabios, los más inteligentes, los más intelectuales, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, tienen relaciones con animales, hacen todo tipo de perversidades. Buscan brujos, curanderos, chamanes, pero no quieren tomar en cuenta a Dios. Para ellos Dios no existe. Para ellos Dios es el dinero. Para ellos Dios es el sexo. Para ellos Dios es todo lo contrario. Es la materia, es lo que ven. Por eso Dios nos entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Noten la diferencia. Jesús llama a lo más vil y menospreciado. Jesús buscó candidatos, hombres que fueran sus discípulos, y buscó lo más vil. Buscó a las mujeres de la calle, a las prostitutas, a la ramera. Buscó al borracho, buscó al mal hablado, buscó lo más vil, al cobrador de impuestos. Y a los que se dicen ser sabios, les dio una mente reprobada. Algo que la Biblia nos enseña es que Jesús edifica su iglesia con gente común. En Mateo capítulo 16, verso 15 al 18, vea conmigo cómo Dios va construyendo, edificando su iglesia con gente como tú, con gente como yo, gente común. Mateo 16, 15 al 18 les dijo el Señor, y Él les dijo, vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si usted sabe lo que significa la iglesia popular. La iglesia popular, la más tradicional, dicen que la iglesia popular está edificada sobre Pedro. Para ellos, Pedro fue el primer papa católico, porque ellos toman este texto que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo a Pedro, Pedro, mi iglesia la voy a edificar sobre ti. Pedro, tú vas a ser el fundamento, tú vas a ser la piedra principal. No, Jesús está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de Él. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. No, Pedro, no es tu iglesia, es mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pasa poco tiempo, no había pasado mucho tiempo. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, anduvo 40 días después de resucitado, manifestándose de a más de 500 personas. Jesús se manifestó por 40 días. Luego fue levantado en una nube, recibido por ángeles en el cielo y fue llevado al trono de Dios, al reino de los cielos. Se quedaron solos los discípulos. Ya no estaba Jesús con ellos. El Espíritu Santo vino, amén, y los llenó de unción, de gracia, de poder. Y los discípulos
solo día. En otra ocasión, Pedro volvió a predicar y se salvaron, se convirtieron a Cristo 5,000 personas. Gente se bautizaba. Hermano, amén. Gente era llena del Espíritu Santo en el aposento alto. Había un avivamiento, había un mover de Dios maravilloso. Pedro entra al templo La Hermosa. Hay un hombre paralítico ahí que está pidiendo limosna. Era un cojo de nacimiento de edad de 38 años. Pide limosna. Y Pedro, como muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos traído, en ocasiones no traemos ni una moneda en la bolsa? Y Pedro, cuando aquel hombre extiende su mano, Pedro le dijo: no tengo oro, ni tengo plata, no tengo nada que darte, no tengo dinero que ofrecerte, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que aquel hombre que estaba cojo de nacimiento, de 38 años de edad, sus piernas, sus tobillos, hermano, sus tendones, todo su ser, hermano, sufrió un escalofrío, un estremecimiento. Y aquel hombre se puso de pie y empezó a caminar. Ya no necesitó bastón, ya no necesitó, hermano, muletas. Ese hombre se puso de pie y entró al templo saltando y glorificando a Dios. Aleluya. Pero los que eran representantes de la iglesia en aquel día se enojaron. Detuvieron a Pedro, detuvieron a Juan, los encarcelaron, los azotaron, los intimidaron, les dijeron: cállense, no vuelvan a andar hablando más de su religión, ni de ese tal Jesús. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 al verso 13, vea lo que Pedro nos enseña. Para él, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca que Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Vea en Hechos 4, del 11 al 13. Dice el apóstol Pedro: si la iglesia popular, la iglesia católica, dice que la iglesia del Vaticano está edificada sobre Pedro, vea lo que Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está Pedro diciendo: yo no soy la roca. Ninguna iglesia puede ser edificada sobre mí. La iglesia está edificada sobre Jesús. Jesús es la piedra reprobada, Jesús es la piedra angular, Jesús es el fundamento. Estos dos hombres hablaban con denuedo. La palabra denuedo se refiere a la valentía, al coraje, al esfuerzo de una persona al decir algo. Ellos están valientemente defendiendo su fe y diciendo: no, el milagro que sucedió en la vida de este hombre cojo es porque Jesucristo lo sanó, es porque Jesús de Nazaret resucitó y lo tocó y lo sanó. A estos dos hombres se les identificaba como personas que no sabían leer ni escribir. Te estoy diciendo esta mañana, cuando Dios buscó candidatos, hombres, mujeres, a quienes preparar, discipular, para que fueran sus discípulos y a la vez fueran ellos llevando el evangelio a otras personas y se reprodujeran, Jesús buscó a lo más vil, a lo más menospreciado. Dice aquí que ellos eran hombres sin letras y del vulgo. No tenían estudio, no tenían preparación académica, pero se sorprendían de la facilidad con la que predicaban. Una sabiduría que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Aleluya. Una unción divina, un poder
poder sobrenatural que solamente aquellos que conocemos a Dios sabemos, hermano, de dónde viene. Amén. Así que es un gran error y es un vil engaño decir que la iglesia está edificada sobre Pedro. Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En 1 de Timoteo 2:5, para aquellos que todavía le piden al Santito, a Jesús Malverde, a la Virgen del Chorrito, a la Virgen de Guadalupe, a San Martín de Porres, a San Judas Tadeo, aquellos que todavía le piden a todos los santos y que le piden a todas las vírgenes y santos, vean lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo 2:5. ¿Por qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, no hay otro Dios. Aunque los hombres inventen dioses, aunque los hagan de madera, de oro, de plata, de papel, de barro, de como lo quieran hacer, hay un solo Dios. Amén, amén. Y un solo mediador. Para llegar al Padre, para llegar a Dios, solamente hay un mediador: Jesucristo. Aleluya. Así que, amén. Gloria a Dios. cuando hablamos de la iglesia primitiva, para usted, ¿qué es la iglesia primitiva? ¿Qué entiende usted por iglesia primitiva? ¿Qué es la iglesia primitiva? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Iglesia, hermano, no es un edificio. Iglesia no es un templo. Iglesia, hermano, somos nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Somos iglesia. Sí, amén. Así dice la alabanza: sí, amén. Donde 2 o 3, allí me manifestaré. Aleluya. Somos iglesia. Acuérdense de las 2 primeras alabanzas. Somos iglesia. Y la primera dice: sí, amén. Donde 2 o 3 se reúnan, yo allí estaré. Gloria a Dios. Porque somos iglesia. No es el edificio. Somos nosotros. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de ti. Si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, entonces tú y yo somos iglesia. Amén, amén. ¿Me entendió? La iglesia primitiva era una iglesia valiente. Los primeros creyentes, a ellos nada los detenía, ni los azotes, ni las cárceles. ¿Por qué se les llama iglesia primitiva? Porque fue la primera iglesia. Ellos predicaban la verdad, no se detenían, eran atrevidos. ¿Le hago una pregunta? ¿Cómo se llamó la primera iglesia? ¿Cómo se llamó la primera iglesia? ¿Qué nombre tenía? Dije, ¿cómo se llamó la primera iglesia? ¿Cómo se llamó? ¿Bautista, metodista, sabatista, testigo de Jehová, mormona, católica? ¿Cómo se llamó? No tenía nombre. La iglesia nunca tiene nombre. La iglesia no tiene nombre. ¿Escucha? Amén, amén. La iglesia de Jesús no tiene nombre. Aleluya. Aleluya. La iglesia de Jesús no tiene nombre. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Alguien sabe el dato? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Más de 1000. ¿Cuántas? Más de 1000. Más de 1000. ¿Alguien más? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Solo en la India hay más de 800. 800. Pero en el mundo se lo tengo de ver. 4.200 religiones hay en el mundo. De
aunque más del 75% de la población global se reparte entre cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo, adventistas, católicos, testigos de Jehová, mormones, y póngale todos los que usted quiera, 4.200 religiones, y Jesús no trajo religión. Jesús trajo salvación. Jesús trajo perdón, redención, libertad. Los hombres inventaron las religiones. Los seres humanos hicieron religión. Por eso hay tanta religión. La iglesia de Jesús no tiene ningún nombre registrado, hermano. La iglesia no es un comercio, ni un negocio familiar que se hereda de padres a hijos. La iglesia es una institución divina. Los hombres la han convertido en un negocio de hombres. En el libro de los Hechos, si tú lees, te voy a dejar de tarea. Sé que algunos de ustedes ya lo saben. Aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, existe un libro que se llama el libro de los Hechos. Después de la muerte de Jesús, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, en el libro de los Hechos da inicio a la iglesia. Pero ¿sabías tú que el libro de los Hechos no tiene final? No tiene final. ¿Por qué todos los libros terminan con un amén y un punto y se acabó? Pero ¿sabías tú que el libro de los Hechos no tiene final? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le vamos a poner el final a ese libro. Somos la iglesia del Señor, la iglesia de la última generación. Somos nosotros, hermano, amén, los que vamos a cerrar ese libro. Cuando Jesús venga por su iglesia, llegará el final del libro de los Hechos, porque tú y yo seremos levantados y llevados, hermano, a la presencia del Señor. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Amén. La iglesia de Jesús no tiene nombre, hermano. La iglesia moderna. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que dejó Jesús. Una iglesia valiente, una iglesia, amén, que no se intimidaba ni ante la cárcel, ni los azotes, nada los detenía, nada los paraba, hermano. Pero la iglesia moderna, estamos viviendo en el siglo XXI, y la iglesia moderna, espérenme, si no es el Señor no contesto. Le digo, la iglesia moderna, la iglesia de hoy, la iglesia que existe el día de hoy. ¿Sabía usted que hay megas iglesias? Cuando digo megas iglesias, hay iglesias o templos donde se reúnen 10,000 personas ahorita en la mañana. Hay templos donde se reúnen hasta 15,000 personas ahorita en la mañana. Hay lugares, hermano, en ciertos lugares, iglesias, donde hasta 20,000 personas ahorita en la mañana se reunieron. En nuestros días hay pastores motivadores, motivacionales, hay psicólogos que se han convertido en pastores, hay doctores, pero la pregunta que yo hago y que todos se hacen, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Para ti, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí en el libro de los Hechos 11:26 dice que en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos del Señor. Por primera vez. Hay evangélicos, protestantes, hay de todo, hermano.
la Biblia dice que la iglesia del Señor es de Él. Y aquellos que hemos creído en Él, somos enseñados a través de su palabra. Y perseveramos y continuamos adelante. Y le compartimos llevándole el mensaje a otros. Porque somos cristianos. Somos cristianos. Aleluya. Lo he dicho muchas veces. Si alguien nace en Morelos, es morelense. Si alguien nace en Guerrero, es guerrerense. Si alguien nace en Oaxaca, es oaxaqueño. Pero si alguien nace en Cristo, es cristiano. Gloria al Señor, amén. Pero no puede ser cristiano si no ha nacido en Cristo. Si Cristo no ha nacido en ti, si Cristo no está dentro de ti, si Cristo no tiene el control de tu vida, entonces no eres cristiano. ¿Entendió? Amén. Una vez Jesús tuvo una multitud, el domingo pasado predicaba yo de esto. Tuvo una multitud que vino a él. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Jesús hizo un milagro entre ellos y los alimentó con 5 panes y 2 peces. Pero Jesús les habló la verdad. Primero les dio de comer, hizo milagros extraordinarios. La gente estaba contenta, motivada, entusiasmada. Y luego Jesús les habló la verdad. En San Juan capítulo 6, verso 26, la Biblia Dios habla hoy, dice: Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ustedes me siguen por los milagros, por el pan y los peces, pero no han entendido la razón, el propósito, la finalidad. No han entendido la razón de los milagros. Y en San Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús les habló la verdad. Ustedes son unos interesados. Ustedes me buscan solamente porque quieren comer, porque quieren milagros, pero no me buscan para servirme. En San Juan 6:60 dice: y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto les ofende? Esta es la iglesia primitiva, hermano. Este es el Dios que edificó su iglesia. Este es alguien, hermano, que no se andaba entre las ramas. Alguien que hablaba la verdad, aunque incomodara. Alguien, hermano, que ponía el dedo en la llaga, aunque doliera. Este es Jesús. Jesús no se impresionaba por multitudes. Jesús no se impresionaba por personalidades. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y dijeron: ay, Señor, qué dura es tu palabra. Aleluya. La gente quiere un pastor. Yo sé que usted quiere un pastor. ¿Cuántos me aman? Aleluya. ¿Cuántos me aman? Amén. Yo sé que usted quiere un pastor que le cuente chistes. Un pastor que sea gracioso, que le hable de Pepito, que le hable de, no sé, tantas cosas. Hay pastores que son muy buenos para contar chistes. Hay pastores que les encanta entretener a la gente. Pero yo no soy así. Usted jamás me va a ver a mí así. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, la Biblia Dios habla hoy, dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Qué tremendo está esto. El apóstol Pablo
se trasladó al siglo XXI. El apóstol Pablo vivió en el siglo I y nos dijo lo que iba a pasar o suceder en el siglo XXI. Dice el apóstol Pablo, porque va a llegar el tiempo, y el tiempo ya llegó, en que la gente no soportará la sana enseñanza, y ya llegó ese tiempo, más bien según sus propios caprichos. Se van a buscar un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Hay iglesias que entretienen, hay iglesias que divierten, hay iglesias de todo tipo, megas. Esas megas iglesias, ¿por qué cree usted que crecen? Porque no hay un Jesús que les diga: ustedes me siguen por los panes que les di a comer. ¿Por qué cree usted que hay esas megas iglesias de 20, de 10, de 15, de 5,000? Porque no se predica en contra del pecado, porque no se predica en contra de la maldad, porque no se habla de un arrepentimiento. Por eso hay megas iglesias. Ahorita no hay quien diga: ay, es dura tu palabra, Señor. ¿Quién la puede oír? ¿Me está escuchando, gloria a Dios? Amén, amén. Antes, la gente daba su vida por Jesús. Si estaban enfermos, venían a la iglesia para que oraran por ellos. Hoy usan el pretexto para no venir a la iglesia. Ahora buscan cualquier pretexto para no venir. Algunos dicen: ay, pastor, me picó un mosco. Y no sé si ese mosco tenía dengue, pero no voy a ir a la iglesia. Me picó un mosco, no sabe si el mosco tenía dengue. Dice: no, pastor, no tengo dengue porque me picó un mosco. Pastor, no fui porque estaba nublado y parecía que iba a caer un tormentón, pastor. Pero no llovió, pastor. Nos vemos el domingo. Pastor, se me ponchó la llanta del carro y pues no vine. ¿Quién naciste en carro? ¿Naciste en carro? Esta es la iglesia moderna. No te preocupes, hermano. Ya no estamos en la iglesia primitiva. Estamos en la iglesia moderna. La iglesia moderna quiere mensajes que le agraden al oído. La iglesia moderna, la gente ya no quiere oír la verdad. Si el pastor predica fuerte, mejor se mueven a otra iglesia o se van a otra iglesia. Yo me pregunto: ¿dónde quedó la iglesia del Señor? ¿Dónde quedó la iglesia primitiva? Algunos vienen al culto, pero están desesperados porque el pastor ya termine. Pastor, ¿a qué hora va a terminar el servicio? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Tiene usted comezón de oír? ¿O usted es de la iglesia? Yo no quiero tener comezón. Yo quiero ser de la iglesia. Los que quieren comezón de oír son aquellos que quieren que el pastor predique algo que les agrade. Si yo no predico lo que a usted le agrada, yo predico lo que a usted no le agrada. ¿Me escuchó? Amén, amén. ¿Dónde quedó la iglesia? Concluyo y termino. ¿Cuál será la iglesia verdadera? ¿La bautista? ¿La metodista? ¿La adventista? ¿La testigo? ¿De Jehová? ¿Los mormones? ¿Cuál será la iglesia verdadera? La primitiva. Dímelo. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Pero ¿cuál es la iglesia
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El problema es que muchos tienen religión y no tienen a Dios. El problema es que muchos siguen al hombre y no a Dios. Ahí está el problema de la iglesia moderna. La iglesia primitiva seguía a Jesús. Los azotaban y seguían a Jesús. Los encarcelaban y seguían a Jesús. Los crucificaban, los mataban, los metían en un caso hirviendo de aceite y seguían a Jesús y se reproducían más. Hoy la iglesia ve una nube y dice: ay, va a llover, no voy al templo. Termino con esto. Y Jesús se acercó en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que hace la voluntad de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Póngase en pie. El día que usted me ve a mí contando chistes aquí en el altar, o que hable cosas incoherentes, cosas que no debo de hablar, es cuando yo ya me aparté del Señor. Cuando yo empiezo a hacer mi propia cosa y no la voluntad de Dios. Pero mientras yo siga predicando la verdad y a ti te siga pegándome el talón de Aquiles, gózate, mi hermano. Mientras yo siga predicando y te sientas incómodo en la silla y dices: me voy o me quedo, me voy o me quedo. Está dura la predicación, me voy a ir al baño. Mientras tú te sigas sintiendo incómodo, hermano, mira, yo me siento feliz, me siento realizado. Digo: gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que se sigue moviendo en medio de nosotros. Porque es tu Espíritu el que sigue edificando la iglesia. Porque es tu Espíritu el que sigue hablándonos al corazón. Porque es tu presencia la que está en medio de nosotros. Esa es la iglesia verdadera, donde la presencia del Espíritu de Dios se sigue moviendo. Oh, viva la presencia de la batalla. Viva la presencia de Dios. Viva para bendecir. Viva la aleluya, aleluya, aleluya. Sí y amén. Aleluya. Sí y amén. Esta es la iglesia del Señor. Vamos a cantarla. Por eso puse esa alabanza al principio, para que ustedes entendieran. Súbale, no le baje. Súbale, no le baje. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen, que el universo estremece con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades fracasan.
la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre.